Con nosotros el licenciado Julio César Rivera Clavería. Él nos tiene información con relación al caso Belice, un caso realmente controversial porque si bien es cierto, ya estamos a pocas horas, diría yo, de esta consulta popular que se va a realizar aquí en Guatemala para conocer sí o no del caso Belice, pero hay mucha desinformación, licenciado. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sandy. Y es que tal vez algo que llama mucho la atención es la desinformación que hay sobre el tema. Muchas personas creen o consideran que lo que se está preguntando es si Belice sigue siendo de Guatemala o no. Esa es para que nos explique, por favor. Primero la pregunta, yo no sé si ustedes tienen la pregunta a mano, pero la pregunta no está directamente relacionada con eso. La pregunta es básicamente relacionada con la asistencia a la Corte Internacional de Justicia por parte de Guatemala, en primer lugar. Pero aquí lo importante es que los guatemaltecos tienen que entender que lo que se está reclamando son derechos sobre el territorio de Belice, porque en 1991 se reconoció al pueblo beliceño como administrador del territorio de Belice, pero Guatemala se reservó el derecho precisamente sobre ese territorio y de apuntalar todas las demandas necesarias en el ámbito internacional. Por lo tanto, de eso se trata básicamente. Lo que sucede es que efectivamente posiblemente no ha habido mayor información, pero lo importante acá es que los guatemaltecos tenemos que ir a votar, asistir a votar y votar sí, para de una vez por todas solucionar un diferendo continental, marítimo e insular que se ha venido postergando durante 2 o 3 siglos ya, y es necesario hacerlo. Eso nos va a permitir a todos, a beliceños y a guatemaltecos, vivir en paz, y de alguna manera nos beneficiamos en lo económico y en lo social. Licenciado, por ejemplo, la pregunta realmente o el motivo que nos lleva a esta consulta popular es si Guatemala acepta o no llevar el tema hacia la Corte Internacional de Justicia. Pero yo quisiera que le aclaráramos a la gente qué tanto peso y qué tanta importancia tiene que la Corte Internacional de Justicia pueda tener en sus manos este tema y que solo se puede llevar por consulta popular prácticamente. Se tiene que llevar por consulta popular porque ni Guatemala ni Belice son signatarios de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, el primer paso es una consulta popular que tenemos que hacer los guatemaltecos y los beliceños para poner a disposición de la Corte Internacional de Justicia este diferendo. Esta es la mecánica que se ha acordado. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante hacerlo porque de alguna manera solucionamos un problema en el que estamos en un impasse y que al final también se han afectado vidas las que están en la línea de descendencia. Yo creo que es sumamente importante buscarle una salida y de una vez por todas solucionar un problema que al final, si bien es cierto que no nos afecta plenamente, también de alguna manera produce daños en la parte económica y en la parte social porque no permite una integración real de estos dos pueblos. Bueno, ahora vamos a conocer cuál es la pregunta que se va a realizar, que va a estar en el papel, el momento en la papeleta que usted va a votar. Sandy, por favor. Así es, y bueno, tenemos allí la pregunta: ¿está usted de acuerdo con cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y también cualesquiera aéreos, marítimos, las áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que estos sean sometidos a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y área de las partes? Esa será la pregunta que le realizarán a usted entonces este 15 de abril y usted debe apuntarle al sí para que resolvamos esta diferencia. Una diferencia que tenemos con Belice que hay que tomarlo en cuenta, no es problema de Guatemala, no es problema de Belice, es un problema heredado desde la corona española. Así es, son concesiones que se dieron en los 1700 antes de la independencia de Guatemala. Por lo tanto, nosotros simplemente nos quedamos con el problema y lo hemos venido arrastrando todos estos años, independientemente de que el Reino Unido no haya cumplido con algunos de los convenios que se trataron con ellos, que al final eso es lo que nos ha permitido estar haciendo estos reclamos. ¿Cree usted que es comprensible esta pregunta para muchas personas que realmente ni conocen el tema
ni saben mucho de historia y realmente ver esta pregunta, el contexto es un tanto complicado para las personas que no saben hasta lo que se denomina una demilitarización o que es un territorio que es marítimo. Esta situación no podría ser un poco más... una pregunta tal vez menos complicada y tal vez más sencilla para que las personas se entiendan y de esta forma poder ir a votar, porque alguien va a votar pero sin conocer realmente qué pasa. Pues miren, la verdad es que esa ya es la pregunta, pero entonces tal vez lo que hay que hacer es explicarlo. La pregunta va en la línea de que nosotros los guatemaltecos votemos en la consulta popular, sí, para que efectivamente en la Corte Internacional de Justicia podamos solucionar un diferendo de la tierra, del mar y de las islas que se encuentran del lado de Belice, para ver qué es lo que realmente la Corte Internacional de Justicia al final resuelve. Eso es, en otras palabras, básicamente esa pregunta. Licenciado, las personas están muy pendientes de esta entrevista y ya tenemos preguntas que nos hacen los televidentes. Una de ellas es: ¿qué pasaría si Guatemala dice sí en su mayoría de votos, pero Belice tiene la mayoría de no? Hay un mecanismo, hay un convenio que se firmó entre Guatemala y Belice en el que efectivamente si cualquiera de los dos países en su votación sale como resultado no, es volver a hacer una nueva consulta y volver a hacer toda una etapa de información para que la gente vote sí. Es decir, el gran objetivo es una solución a este diferendo. ¿Sí cree usted que las personas, bueno, yo creo que tal vez las personas que están en la zona de Belice y Guatemala serían los más beneficiados, porque de una u otra forma ya hay una demilitación, esto ya se conoce hasta dónde puedo llegar, dónde ya no pueden llegar ellos? Esto tal vez sería lo más importante. Yo he ido ahí en varias oportunidades cuando se han dado hechos de violencia. Recuerdo aquel menor que fue asesinado presuntamente por tropas beliceñas porque ingresó al territorio y le dispararon. Una situación muy complicada. Esto sí vendría tal vez a apoyar a este efecto de conocer cuál es el límite y de esta forma evitar este tipo de sucesos. Lo primero que se va a plantear también en la Corte Internacional de Justicia es que cuando se plantea los límites de Belice con Guatemala se hizo de manera unilateral por parte de los ingleses. Por lo tanto, es parte de lo que también tiene que entrar en juego en esta demanda que se va a plantear en la Corte Internacional de Justicia. Desde luego, Guatemala presentando las pruebas y los argumentos que determinen qué es lo que nosotros estamos reclamando, para ver al final qué es el resultado en una sentencia firme que nos va a dar la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que nos beneficiamos al definir las líneas, al definir las áreas. Es decir, es bien importante hacer esta delimitación y no seguir arrastrando un problema que lo único que ha acarreado son problemas tanto para los beliceños como para los guatemaltecos. Algo que me llama la atención es, históricamente, ellos habían ofrecido dar un paso de los guatemaltecos directamente al mar. Era un camino, una carretera que se iba a hacer donde Guatemala tenía esta posibilidad de utilizarla. Sin embargo, esto nunca se dio. Yo creo que eso está directamente relacionado en los años 80, cuando se plantea la invasión de Belice, y que efectivamente al final no se llevó a cabo, pero lo importante acá es que hoy es la Corte Internacional de Justicia la que al final va a definir qué es de los reclamos que Guatemala está haciendo, en qué nos podríamos poner de acuerdo y qué le correspondería a Guatemala como derecho. Licenciado, ya para ir concluyendo, yo quisiera que respondiéramos una pregunta que uno de nuestros televidentes nos ha enviado. Y dice, ¿el fin es simplemente reclamar el territorio o se tiene algún propósito, algún plan con esta tierra que se estará reclamando? Dice el televidente. Dos cosas, creo yo. Primero, hay una salida hacia el mar. Efectivamente, tenemos islas que también estamos reclamando y una plataforma continental. Pero lo más importante, aparte de todo esto, es lograr de alguna manera que tanto beliceños como guatemaltecos demos por finiquitado un problema que venimos arrastrando ambos y que lo único que ha producido al final son muertes en la línea de adyacencia. Yo creo que eso es fundamental
pero desde luego Guatemala tendrá que hacer todos los reclamos necesarios en la Corte Internacional de Justicia sobre los derechos que le corresponden sobre ese territorio. Gracias, licenciado. Bueno, entonces queremos agradecerles a ustedes la sintonía y agradecerle al licenciado Rivera Clavería que nos ha llevado precisamente hasta conocer realmente la profundidad de esta pregunta. Así que esperamos que el día domingo se hagan presentes en las urnas para el sí. No sé qué piensan ustedes. Definitivamente es importante que se informe dónde le toca votar y que por favor cumpla con ese derecho ciudadano que tenemos todo, pero sobre todo la responsabilidad que cae sobre nosotros apoyar un tema de nación. Hay que votar. Por eso les recordamos que Telediario estará también presente en esta votación. Por supuesto, tendremos información muy puntual de lo que ocurra a nivel nacional.